¿Te has preguntado qué piensan los alemanes cuando llegan a México? Pues prepárate porque hoy te voy a mostrar las reacciones más sorprendentes de alemanes viviendo o visitando nuestro país. Algunos lo aman, otros no pueden creer lo que ven. Desde la comida hasta la calidez de la gente, sus respuestas te van a dejar con la boca abierta. Pero hay una cosa que los impacta más que todo lo demás. Y te lo voy a revelar al final del video, así que quédate hasta el final porque esto es algo que muy pocos saben sobre los alemanes en México. Vamos, exploremos el planeta. Lo primero que los sorprende, el caos que funciona. Cuando un alemán pisa México por primera vez, lo primero que le impacta es el caos. Pero en el buen sentido, México es un país vibrante, con calles llenas de vida, música en cada rincón y un tráfico que para alguien acostumbrado a la precisión alemana parece completamente impredecible. En Alemania todo sigue un orden estricto. Los trenes llegan a la hora exacta, la gente respeta las señales de tránsito al pie de la letra y hay reglas claras para todo. Si en un semáforo peatonal está en rojo, nadie cruza aunque no venga un solo auto en la calle. Pero en México, todo cambia. Aquí la vida es más espontánea, la gente cruza la calle cuando puede, los autos se detienen o avanzan con cierto código no escrito, los mercados ambulantes aparecen de la nada y las plazas están llenas de vendedores, música y color. Al principio muchos alemanes se sienten abrumados, algunos confiesan que les toma tiempo acostumbrarse a que las cosas parecen no seguir una estructura rígida, pero lo más sorprendente es que poco a poco se dan cuenta de algo increíble. A pesar de todo ese aparente caos, México funciona. La gente encuentra la forma de adaptarse, de hacer que las cosas se resuelvan sin necesidad de reglas estrictas, y esto es lo que los deja realmente impactados. En México todo parece improvisado, pero todo sale bien. Un alemán que ha vivido en México por años decía algo muy interesante. Al principio sentía que todo era un desorden, pensaba que nada funcionaba bien, pero después me di cuenta de que las cosas aquí fluyen de una manera más humana. En Alemania todo es eficiencia, pero a veces sientes que vives como un robot. En México la gente vive de verdad, y esto es algo que muchos alemanes terminan valorando más de lo que imaginaban. En México la gente tiene la capacidad de resolver problemas con ingenio, de encontrar soluciones, aunque las reglas no sean claras, y de vivir sin la presión constante de que todo debe ser perfecto. Para un alemán, acostumbrado a la rigidez y la precisión, esto es algo que les cambia la forma de ver la vida. Algunos incluso dicen que después de estar un tiempo en México, cuando regresan a Alemania, extrañan ese desorden que al principio les parecía un problema, porque descubren que dentro de ese caos hay algo que en Alemania es muy difícil de encontrar: calidez, humanidad y una forma de vida más relajada, la comida, amor a primera vista o un shock cultural. Si hay algo que define a México en la mente de cualquier extranjero, es su comida, pero lo curioso es que no todos los alemanes la aman desde el principio. Sí, hay quienes se enamoran al primer bocado, pero para otros, la experiencia gastronómica mexicana puede ser un verdadero reto. El primer enfrentamiento, el picante. Para la mayoría de los alemanes, el primer gran obstáculo es el chile. En Alemania, la comida suele ser muy diferente, más suave, menos condimentada y con sabores menos intensos. Así que cuando un alemán llega a México y prueba su primer platillo sin preguntar si pica, las reacciones son inolvidables. Algunos tratan de ser valientes y dicen no pica tanto, pero 5 segundos después sus ojos se llenan de lágrimas y empiezan a buscar desesperadamente agua o leche. Lo más gracioso es que incluso cuando piden algo sin picante, muchas veces sigue teniendo un nivel de picante que para un mexicano es normal, pero para ellos es fuego puro. Pero hay algo sorprendente. Con el tiempo, muchos alemanes desarrollan una tolerancia increíble al chile. Al principio, evitan todo lo que tenga una salsa roja o verde encima, pero después de unas semanas o meses en México, ya los ves comiendo tacos con salsa sin problema y diciendo cosas como «Me gusta el sabor del picante», el fenómeno del taco al pastor. Pero hay algo en la comida mexicana que ningún alemán puede resistir: los tacos al pastor. Muchos dicen que es lo mejor que han probado en su vida. El contraste entre la carne jugosa, la piña dulce, la cebolla, el cilantro y la salsa los deja totalmente impresionados. De hecho, muchos confiesan que nunca habían probado un platillo tan lleno de sabor y con tantos ingredientes que combinan tan bien. Lo curioso es que el concepto del taco es completamente nuevo para ellos. En Alemania la comida se sirve en platos grandes, todo bien ordenado, así que cuando ven a la gente comiendo de pie en un puesto callejero con la carne cortándose directamente del trompo, al principio les parece extraño, pero después de su primer taco, todo cambia. Algunos incluso dicen que después de vivir en México, cuando regresan a Alemania, lo que más extrañan no es la cerveza ni las salchichas, son los tacos. Pero hay algo que no termina de convencerlos. A pesar de que muchos terminan amando la comida mexicana, hay un detalle que a los alemanes les cuesta trabajo entender: el pan. En México los panes suelen ser dulces: conchas, cuernos, orejas, pan de muerto, es todo con azúcar.
Pero en Alemania, el pan es completamente diferente. Ellos están acostumbrados al pan negro, con semillas, con una textura densa y un sabor más neutro o incluso ácido. Así que cuando prueban el pan mexicano por primera vez, muchos dicen, esto no es pan, esto es un postre. Lo interesante es que algunos terminan enamorándose de las conchas y del pan de muerto, pero otros simplemente extrañan su pan rústico y crujiente. Sin embargo, hay algo en lo que todos los alemanes coinciden. Comer en México es una experiencia completamente diferente a la de su país. Aquí la comida no es solo comida, es un ritual, una fiesta, una forma de convivir. Y aunque al principio pueden sentirse abrumados por los sabores, el picante y la forma en que se come aquí, al final es algo que los marca para siempre. ¿Qué piensan los alemanes de los mexicanos? Aquí viene la parte más interesante del video. Cuando se les pregunta a los alemanes qué es lo que más les sorprende de México, muchos mencionan la comida, el clima o la cultura, pero casi todos coinciden en una sola cosa. La gente, para ellos los mexicanos son increíblemente amables, cálidos y hospitalarios. Y esto viniendo de un país donde las relaciones sociales pueden ser más distantes y formales, es un verdadero choque cultural. En Alemania nadie habla con nadie, en México todos son tus amigos. Uno de los primeros impactos que recibe un alemán en México es la facilidad con la que los mexicanos interactúan entre sí. En Alemania es completamente normal que la gente no hable con extraños en la calle. Si estás en el metro, en una tienda o caminando por la ciudad, nadie se te acercará a hacer conversación a menos que sea necesario. Pero en México, todo es diferente. Aquí la gente se saluda en la calle, el taxista platica contigo como si te conociera de toda la vida, los vendedores te preguntan cómo estás y hasta en la fila del supermercado alguien puede empezar una conversación casual. Para muchos alemanes, esto es completamente desconocido, pero al mismo tiempo increíblemente hermoso. Al principio pueden sentirse incómodos porque no están acostumbrados a tanta interacción, pero después de un tiempo empiezan a disfrutarlo y se dan cuenta de que esto crea un sentido de comunidad que en Alemania es difícil de encontrar. Muchos incluso confiesan que cuando regresan a su país extrañan esa calidez mexicana. La primera vez que son invitados a una casa mexicana. Aquí viene otra gran sorpresa para los alemanes. ¿Cómo lo reciben cuando son invitados a una casa en México? En Alemania, cuando alguien te invita a su casa, la convivencia suele ser más formal y estructurada. Por lo general, se espera que llegues a la hora exacta, que lleves un pequeño regalo y que después de un rato te vayas sin extender demasiado la visita. Pero en México es completamente diferente. Aquí, cuando alguien te invita a su casa, te reciben como si fueras de la familia. Los alemanes que han vivido esta experiencia cuentan que no podían creer la cantidad de comida que les ofrecían y lo insistentes que eran los mexicanos para que comieran más y más. También les sorprende que, en lugar de ser una visita breve, las reuniones pueden durar horas y horas, con sobremesas larguísimas, donde todo el mundo sigue platicando aunque la comida ya haya terminado hace rato. ¿Es cierto que los mexicanos son felices todo el tiempo? Otra cosa que deja impresionados a los alemanes es la actitud de los mexicanos ante la vida. Para muchos resulta increíble que, a pesar de los problemas económicos, del tráfico, de los retos diarios, la gente siempre encuentre razones para sonreír, para hacer bromas y para celebrar cualquier cosa. En Alemania, la cultura es más seria y enfocada en la eficiencia. Las personas trabajan duro y son muy responsables, pero no es común ver tanta expresividad en el día a día. Por eso, cuando llegan a México y ven cómo la gente se ríe, canta, baila y disfruta la vida a pesar de todo, se quedan sin palabras. Muchos alemanes cuentan que después de pasar tiempo en México, aprenden a relajarse un poco más y a disfrutar el presente, algo que en su país muchas veces olvidan hacer. Nunca me había sentido tan bien recibido. Pero si hay algo que realmente impacta a los alemanes es la hospitalidad de los mexicanos. Muchos extranjeros, no solo alemanes, dicen que en México se han sentido más bienvenidos y queridos que en cualquier otro lugar del mundo. La calidez con la que los tratan, el interés genuino en hacerlos sentir cómodos y la alegría con la que los incluyen en sus actividades es algo que jamás olvidan. En resumen, lo que más sorprende a los alemanes no es el tráfico, ni la comida, ni el clima, sino las personas. México es un país donde las relaciones humanas son lo más importante, donde la gente se apoya, se ríe junta y hace sentir a cualquiera como parte de la familia. Y eso es algo que ningún alemán se esperaba, pero que todos terminan amando. Lo que más les impacta. Y no es lo que piensas. Hasta ahora hemos hablado de las cosas que sorprenden a los alemanes cuando llegan a México. El tráfico caótico pero funcional, la comida llena de sabores intensos, la calidez de la gente, pero hay algo que realmente les cuesta trabajo entender. Y no es el clima, ni el idioma, ni el sistema de transporte, es la felicidad de los mexicanos. Sí, para muchos alemanes esto es lo que más los impacta y lo que más los hace reflexionar sobre su propia cultura y forma de vida. ¿Cómo pueden ser tan felices? México no es un país perfecto.
Todos sabemos que hay desafíos, problemas económicos, inseguridad y muchas dificultades del día a día, pero a pesar de todo esto, los mexicanos siempre encuentran una razón para sonreír, para hacer una broma y para celebrar la vida. En Alemania la vida es mucho más estructurada y enfocada en la eficiencia, todo está pensado para que funcione bien, para que las personas tengan estabilidad y seguridad. Y sin embargo, las tasas de depresión y ansiedad en Alemania son significativamente más altas que en México. Para muchos alemanes esto es un choque brutal. Se preguntan cómo es posible que en un país con tantos problemas la gente pueda ser tan alegre. La cultura de la fiesta y la alegría mexicana. Una de las cosas que más sorprenden a los alemanes es cómo los mexicanos pueden hacer de cualquier ocasión una celebración. Desde una reunión familiar hasta una fecha especial, siempre hay música, comida y un ambiente festivo. Para ellos esto es algo muy distinto a lo que están acostumbrados. En Alemania las fiestas suelen ser más planificadas y organizadas con mucha anticipación. En México, en cambio, alguien puede decir, vamos a hacer una carnita asada, y en cuestión de minutos hay una reunión con comida, música y un ambiente increíble. Esto fascina a los alemanes porque descubren que la felicidad no está en la perfección ni en la planificación, sino en la capacidad de disfrutar el momento. La familia y la comunidad, un factor clave. Otra cosa que impacta a los alemanes es el fuerte sentido de comunidad y familia en México. En Alemania, muchas personas se independizan desde muy jóvenes y es común que las familias no se vean con tanta frecuencia. La vida es más individualista y cada persona sigue su propio camino. En México, en cambio, la familia es lo más importante. Aquí no es raro ver a varias generaciones viviendo juntas, familias que se visitan constantemente y amigos que son prácticamente como hermanos. Esto les cambia la perspectiva porque se dan cuenta de que tener una red de apoyo, sentirse acompañado y compartir la vida con los seres queridos tiene un impacto profundo en la felicidad. Vine por vacaciones y me quedé. Por todas estas razones, no es raro encontrar alemanes que vinieron a México por un corto periodo de tiempo y terminaron quedándose a vivir. Algunos lo describen como un descubrimiento personal. Se dieron cuenta de que en México encontraron una vida más rica en experiencias, más humana, más llena de emoción y conexiones reales. Muchos dicen que México les enseñó a vivir de otra manera, a disfrutar más el presente y a valorar cosas que antes daban por sentadas. Y aunque Alemania sigue siendo su hogar, México deja una huella en su corazón para siempre. En conclusión, lo que más impacta a los alemanes no es lo que ven con los ojos, sino lo que sienten en el corazón. México les demuestra que la felicidad no está en tener todo perfectamente organizado, sino en la forma en que vives, en la gente con la que compartes y en la alegría que decides encontrar en cada día. Y eso es algo que nunca olvidarán. México no es solo un país con buena comida, hermosos paisajes o una cultura fascinante. México es una forma de vida y eso es lo que muchos alemanes descubren cuando vienen aquí. Algunos llegan con ideas preconcebidas esperando algo completamente diferente, pero poco a poco se dan cuenta de que México tiene algo que es difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Aquí la gente sonríe, comparte, disfruta el presente y le da más valor a las relaciones humanas que a la perfección de un sistema. Aquí la vida se vive con pasión, con color, con amor por lo simple. Y eso es algo que marca a cualquiera que pise esta tierra. Al final del día, lo que más sorprende a los alemanes no es lo que ven, sino lo que sienten. Y eso es algo que muchos llevan con ellos incluso cuando regresan a su país. Ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que más te sorprendió de todo lo que los alemanes piensan sobre México? ¿Si has viajado a otro país? ¿Qué diferencias culturales te impactaron más? ¿Te gustaría que hiciéramos este mismo experimento con otras nacionalidades? Déjamelo en los comentarios porque me encanta leerte y responderte. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita porque en los próximos videos traeré más historias, más comparaciones culturales y más cosas que te van a sorprender. También compártelo con alguien que ame México o que tenga curiosidad por lo que piensan los extranjeros sobre nuestro país. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, disfruten la vida y recuerden que la felicidad siempre está en los pequeños momentos, así que sigamos explorando el planeta.